Hola, es un placer saludarlos nuevamente. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A continuación, los temas que hemos preparado para hoy. A través de sorteos se definió la ubicación de los logos de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Con la inscripción de Noemí Sanín y su fórmula vicepresidencial, se completó el número de candidatos que aspiran a la presidencia y vicepresidencia de la República. En la Registraduría Nacional, avanza la revisión de firmas presentadas por los habitantes de Cali y Villavicencio para la revocatoria de sus mandatarios municipales. En Registra TV conozca el hecho más destacado de la semana, información de interés que genera la Registraduría Nacional del Estado Civil. A través del sistema de sorteo por balota se determinó la ubicación de las fotografías y logos en las tarjetas electorales de los candidatos que se inscribieron para la elección de presidente y vicepresidente de la República, primera vuelta, a desarrollarse el 30 de mayo. La tarjeta electoral quedó definida de la siguiente forma. Primero, la Alianza Social Afrocolombiana ANSA, seguido del movimiento La Voz de la Conciencia. En tercer lugar, el Partido Liberal Colombiano. Cuarta posición, Cambio Radical. Quinto lugar, el Polo Democrático Alternativo. Le sigue el movimiento Apertura Liberal. Séptima posición, Partido Conservador Colombiano. Octavo, Partido Verde. Y en la novena posición, el Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U. Hubo un acuerdo entre los que están participando en el ejercicio presidencial y se les propuso las diferentes modalidades de sorteo, no completamente automático, sino donde cada uno pudiera ejercer su propia suerte, y eso fue lo que se hizo en este sorteo, al igual que el del 14 de marzo. La Registraduría Nacional del Estado Civil y la empresa encargada de la transmisión de los datos el día de los comicios diseñaron una agenda común orientada a ofrecer las garantías necesarias para que las elecciones del 30 de mayo se desarrollen de manera exitosa. Como medida de transparencia, se ha previsto que el 30 de mayo, al igual que en las elecciones del pasado 14 de marzo, se escanearán y publicarán en la página web de la Registraduría Nacional antes de que comience el respectivo proceso de escrutinio. Por su parte, la empresa encargada de la transmisión de datos el día de la jornada electoral creó una estrategia de seguridad para la consolidación, divulgación y publicación de los resultados. Todas las medidas que estamos tomando son tendientes precisamente a corregir los elementos que son susceptibles de corrección, a mejorar los elementos que son susceptibles de mejorar, todo con el fin de que podamos tener tranquilidad y confianza absoluta sobre el resultado exitoso del proceso del 30 de mayo. En reunión con representantes de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, se acordó que cada uno de ellos recibirá 3 semanas antes de los comicios 100.000 muestras de la tarjeta electoral para la respectiva pedagogía. Cada partido y movimiento político recibirá 75.000 credenciales para acreditar a los ciudadanos designados como testigos electorales. Estos podrán ubicar un testigo electoral en cada mesa de votación. En la reunión se conoció que el gobierno nacional asignó 3.000 millones de pesos más para gastos de traslado a Bogotá de aproximadamente 12.000 mesas que corresponden a la revisión de los escrutinios que adelantará el Consejo Nacional Electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en la revisión de firmas presentadas por los habitantes de Cali, Villavicencio e Itagüí, quienes pretenden revocar el mandato de sus respectivos alcaldes elegidos en octubre del 2007 para el periodo 2008-2011. En Colombia han llegado hasta las urnas 34 solicitudes de revocatoria de mandato entre 1996 y el 2009. Este año los habitantes de Cali, Villavicencio e Itagüí han radicado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil las firmas para pretender revocar el mandato de sus respectivos alcaldes. Revocatoria de mandato Cali.
El pasado martes 2 de marzo, habitantes de la ciudad de Cali radicaron en la registraduría especial 8.596 folios que dicen contener 133.026 firmas. En este momento se encuentran precisamente en la parte de censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se está haciendo precisamente el estudio grafológico para determinar si efectivamente pasa o no la revocatoria. Para ello se requieren que por lo menos 107.580 de estas firmas sean válidas. Revocatoria de mandato Villavicencio. Para revocar el mandato de Héctor Raúl Franco Roa, quien fue elegido en octubre de 2007, ciudadanos de la capital del Meta radicaron en la registraduría municipal cerca de 33.271 firmas. Para que la iniciativa llegue a las urnas se requieren 17.781 apoyos. Revocatoria de mandato Itagüí. 20.369 firmas fueron presentadas por habitantes de Itagüí para solicitar la revocatoria de mandato de Gabriel Jaime Cadavid, quien ganó con 39.928 votos. El 31 de marzo se terminó el proceso de revisión para la revocatoria de mandato del municipio de Itagüí. Está para pasar al registrador municipal para que comunique el resultado de esa investigación. No cumplieron con los requisitos en el municipio de Itagüí. La revocatoria de mandato contemplada en la Ley 134 de 1994 es un derecho político de los electores que tiene como objeto destituir a un gobernador o alcalde antes de que concluya el periodo para el cual fue elegido. A partir de la radicación de las firmas, la registraduría cuenta con un plazo de 30 días hábiles prorrogables para la revisión. Si estas superan el mínimo exigido, la jornada de participación se convocaría dentro de los 2 meses siguientes. La revisión de los apoyos se hace en 2 etapas. Una que hace la Dirección de Censo Electoral, que es confrontando contra el aplicativo de censo. La segunda revisión la hace un grupo de grafólogos que tienen un contrato de prestación de servicios con la registraduría. Ese grupo de grafólogos determinará uniprocedencias en esos apoyos. Estas uniprocedencias, por llamarlo así, son las llamadas planas. Personas que que llenan las planillas con un mismo tipo de letra. Para que la registraduría convoque a las urnas para decidir sobre la revocatoria de mandato, se requiere que las firmas válidas superen el 40% de la votación obtenida por el alcalde. Los testigos electorales son los veedores naturales de los procesos electorales y quienes representan los intereses de los partidos y movimientos políticos. De ellos precisamente hablaremos en nuestra sección Pedagogía Electoral. Los testigos electorales son pieza clave para garantizar la transparencia e imparcialidad en los comicios. En tal sentido, nuestra legislación electoral permite que los directorios o movimientos políticos que hayan inscrito candidatos puedan presentar ante los registradores del Estado Civil las listas de personas de reconocida honorabilidad para que actúen como tal a razón de 1 por cada mesa de votación. ¿Qué requisitos exige para acreditar testigos electorales? Los directorios o movimientos políticos que hayan inscrito candidatos deberán remitir las listas a los registradores del Estado Civil, donde aparezcan los nombres y apellidos completos de las personas que se desempeñarán como testigos electorales y el número del documento de identidad con el nombre del partido, movimiento, grupo o candidato que representan. Para ejercer esta función pública transitoria, los registradores del Estado Civil deberán expedir una credencial que identifique a los testigos electorales de tal forma que se les permita el desarrollo de su labor. En nuestro bloque informativo, entérese de todos los hechos importantes de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por medio de esta carta enviada al Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, el presidente de la firma Sistemas y Computadores, Álvaro Navas Cadena, admite que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca está próximo a fallar una demanda de nulidad interpuesta por la actual administración de la Registraduría Nacional del Estado Civil por el preconteo de las elecciones del año 2007. Asimismo, le reconoce al registrador su buena fe al contratar la tercerización de los procesos electorales. Parece que algunos temas que habían generado confusión con la firma Sistemas y Computadores
se aclaran con totalidad en la medida en que ya se ve que ellos no hablan de mala fe ni de sobrecostos. Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el pasado 5 de abril, el Partido Conservador Colombiano inscribió a Noemí Sanín Posada como su candidata presidencial y a Luis Ernesto Mejía Castro como su fórmula vicepresidencial, quienes participarán en la elección que se realizará el próximo 30 de mayo. En total son 9 los aspirantes inscritos. Ellos son Robinson Alexander Devia González por el movimiento La Voz de la Conciencia y Olga Lucía Taborda Colorado como fórmula vicepresidencial. Rafael Pardo Rueda por el Partido Liberal y Aníbal Gaviria Correa como fórmula vicepresidencial. Jaime Araujo Rentería por la Alianza Social Afrocolombiana ASA y Ana María Cabal como fórmula vicepresidencial. Jairo Enrique Calderón del Movimiento de Apertura Liberal y Giovanni Burbano como fórmula vicepresidencial. Gustavo Petro Urrego del Partido Polo Democrático Alternativo y Clara López Obregón como fórmula vicepresidencial. Germán Vargas Lleras del Partido Cambio Radical y Elsa Margarita Noguera de la Espriella como fórmula vicepresidencial. Juan Manuel Santos Calderón por el Partido Social de Unidad Nacional Partido de la U y Angelino Garzón como fórmula vicepresidencial. Antanas Mocus Cívicas por el Partido Verde y Liliana Caballero Durán como fórmula vicepresidencial. Noemí Sanín Posada por el Partido Conservador Colombiano y Luis Ernesto Mejía Castro como su fórmula vicepresidencial. En nuestra sección Vote Libre hablaremos con el analista político Francisco José Robles sobre la importancia y la finalidad de la Ley 1227, o más conocida como Ley de Voto Bajo Techo. Hoy en nuestra sección Vote Libre hablaremos sobre la Ley 1227, o más conocida como la Ley de Voto Bajo Techo, que exige que todos los puestos de votación en el país se instalen en lugares cubiertos como instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Debido a la aplicación de esta ley en las pasadas elecciones del 14 de marzo, se reubicaron 1.215 puestos en todo el país. Pero, doctor Francisco, ¿por qué se creó esta ley? Esta ley se creó para ofrecerle a los ciudadanos electores unos beneficios en cuanto a seguridad y comodidad para depositar su voto. Además, esta ley lo que está haciendo es estimulando que los establecimientos educativos, tanto sus directivas como estudiantes, se vinculen y se apropien del proceso electoral. Pero, doctor Francisco, ¿cuál es la finalidad de esta ley? Esta ley tiene una finalidad muy importante y es complementar la aprobada Ley 892, que es la ley del voto electrónico en el país. Con esta facilidad del voto bajo techo, se tendrán las condiciones de acceso a tomas de electricidad y de tomas de internet para transmisión de datos electrónicos cuando se logre implementar esta ley en todo el país. Muchas gracias, doctor. Esto es Elecciones 2010, Vote Libre. Los invito a ver nuestros primeros mensajes institucionales aquí en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La elección presidencial de Colombia para el periodo 2010-2014 está contemplada para llevarse a cabo el 30 de mayo del 2010. La organización de esta jornada electoral demanda meses y para ello, como para cualquier elección ordinaria en el país, se establece un calendario que fija las fechas de cada paso a desarrollarse previo a los comicios que concluyen con el escrutinio departamental. Para seguir conversando sobre este tema hemos invitado al set de Registra Farfán Namén y a Edgar Balbuena Benavides, funcionarios de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenidos a nuestro programa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Nicolás, ¿qué se entiende por calendario electoral? Calendario electoral es un acto administrativo que contiene las diferentes actividades para desarrollar un proceso electoral. En él se encuentran la etapa preelectoral, electoral y postelectoral. Pero ¿cómo se determina este calendario electoral en el caso específico de las elecciones presidenciales? Muy bien, el decreto 1010 de 2000, por el cual se fijan las funciones de la entidad, fija en su artículo 5º la función de establecer los calendarios electorales.
La entidad básicamente lo que hace es, en el acto administrativo que contiene el calendario electoral, vacía todas aquellas fechas y términos que la legislación electoral vigente contempla para el desarrollo de los comicios. Y la fecha del 30 de mayo, que es la que vamos a elegir el presidente este año, ¿cómo fue establecida? El último domingo del mes de mayo, que tendrá lugar la realización de la primera vuelta presidencial, lo establece el artículo 207 del Código Electoral colombiano, decreto 2241 de 1986. Es decir, siempre es el último domingo de cada Siempre es el último domingo de acuerdo al Código Electoral colombiano. Bueno, pues uno de los procesos que establece el calendario electoral es justamente la inscripción de candidatos. Para postularse como aspirante a la presidencia de la República es necesario cumplir con ciertos requisitos. Luego de las elecciones del pasado 14 de marzo, quedaron definidos los candidatos a la presidencia de la República. En total son 9 aspirantes que con su fórmula vicepresidencial buscan ocupar el cargo más importante del país y para lograrlo deben cumplir con una serie de requisitos. Para ser presidente de la República lo primero que se debe cumplir es un requisito de edad que son 30 años, además ser colombiano por nacimiento. Debe estar avalado por un partido o movimiento político o en su defecto por un grupo significativo de ciudadanos, lo cual se demuestra mediante la recolección de unas firmas. Cuando el aspirante es apoyado por un partido o movimiento político, este debe presentar un documento en el que la colectividad certifica su respaldo. Además, se debe adjuntar un certificado de la sala de consulta del Servicio Civil que expide el Consejo de Estado. Debe acreditar los requisitos generales que están previstos en la Constitución Política, que son los artículos 140 y 191, que se refieren en el sentido que debe ser ciudadano en ejercicio, colombiano de nacimiento. En el caso que el candidato sea avalado por un grupo significativo de ciudadanos, debe demostrar un apoyo popular mínimo, el cual se establece mediante la recolección de firmas que equivalen al 3% del censo electoral. Estas firmas deben ser presentadas con anterioridad para que sean examinadas por la registraduría y la registraduría expide una certificación en donde dice que cumplió con el requisito de las firmas. Cuando son por firmas, se debe acreditar igualmente la certificación que expide la sala del Servicio Civil del Consejo de Estado y el registro de firmas. Además, el candidato a la presidencia de la República deberá diligenciar un formulario, presentar la fotocopia de la cédula de ciudadanía y las fotografías con las que va a aparecer en la tarjeta electoral. Bueno, en el caso de los candidatos independientes siempre se deben postular a través de firmas, pero ¿cómo es el procedimiento? ¿Con qué tiempo cuentan para realizar este trámite? Muy bien, aquellos candidatos que no cuentan con el aval de un partido o movimiento político con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral deben presentar a la Registraduría Nacional un número de firmas equivalente al 3% de la votación válida de la elección presidencial inmediatamente anterior, que para el caso que nos ocupa es la del año 2006. Estas firmas, este 3% de los votos válidos, debieron presentarse a más tardar el 15 de diciembre del año 2009, del año pasado, y la registraduría contaba hasta el 18 de enero del 2010, presente año, para expedir una certificación en donde hiciera constar si esas firmas eran válidas o no. Y en el caso de los candidatos que están apoyados por un partido popular o por un movimiento, por un partido político, ¿cómo funcionan los tiempos? El calendario electoral estipula 2 fechas, para aquellos candidatos que se sometieron a la consulta y para quienes no lo hicieron. Para quienes no lo hicieron, el último plazo fue el 12 de marzo del 2010. Y para aquellos candidatos que se sometieron a la consulta, el plazo vence el 5 de abril del 2010. O sea, tienen más plazo que los independientes. Le toca más difícil a los que no tienen partido político, ¿verdad? Pues no es propiamente más difícil, es que en la medida que las consultas populares para la designación del candidato único a la presidencia se efectuaron concurrentemente con las elecciones de Congreso de la República, que fueron el pasado 14 de marzo de 2010, pues debe haber una fecha posterior para que estos candidatos tengan la oportunidad legal de inscribirse.
Es momento de dar paso a un ciudadano en la calle, porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Quisiera saber si el potencial electoral para las elecciones del 30 de mayo se establecerá a través de una fecha límite. ¿Qué le podemos responder a este ciudadano? Según el calendario electoral, 4 meses antes de la realización de la elección se suspende la incorporación de cédulas de aquellos ciudadanos que la solicitan por primera vez al censo electoral. Sin embargo, la entidad continúa con los procesos de depuración del censo electoral. Y aproximadamente a la fecha de la elección tendremos un total o un potencial electoral de aproximadamente 30 millones de compatriotas que pueden ejercer el derecho al sufragio. Bueno, el tiempo para la realización de las campañas de los aspirantes al cargo también está establecido en el calendario electoral. ¿Por qué? En virtud del artículo 7º de la Ley 996 de 2005, conocida como de garantías electorales, estipula que 4 meses antes de la elección inicia la propaganda y la campaña electoral como tal. 3 meses antes de la elección se estipula que iniciará la propaganda en medios escritos y radio. En virtud de la Ley 130 del 94, 60 días antes de la elección iniciará la propaganda en radio a una tarifa especial. ¿Y qué pasaría con un candidato que no cumpla con esa norma, esa ley? Pues será el Consejo Nacional Electoral, la máxima autoridad de la organización electoral en estos temas, quien pueda iniciar una investigación administrativa que podría concluir con una sanción a quien viole la norma. Hemos llegado a nuestra segunda pausa aquí en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nuestro tema de hoy, el calendario electoral fijado para escoger presidencia y fórmula vicepresidencial el próximo 30 de mayo. Y siguen con nosotros Nicolás Farfán-Namén y Edgar Balbuena Benavides, funcionarios de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hace pocos minutos estábamos hablando de la propaganda política de los candidatos a la presidencia de la República, pero ¿qué pasa en el caso de los medios privados, como televisión, por ejemplo? Según el calendario electoral, desde 30 días antes de la elección y faltando 8 días, el Estado puede hacer uso del espectro electromagnético de la radio privada para que los candidatos divulguen sus programas de gobierno y así la ciudadanía tenga sus opciones de elección. Bueno, obviamente la producción de los comerciales de cada uno de los candidatos sí tendrá que salir del bolsillo de cada uno de ellos. Ante la posibilidad que se presente una segunda vuelta, la Registraduría Nacional del Estado Civil también fija un calendario electoral para el desarrollo de estos comicios. La expectativa de conocer si habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 30 de mayo no es solo de los colombianos, pues la Registraduría Nacional del Estado Civil está atenta de los resultados para preparar, si es el caso, la logística de los nuevos comicios. El 30 de mayo sabremos si hay segunda vuelta o no. Si hay segunda vuelta, se realizará el 20 de junio. Se estipula que en caso de que haya segunda vuelta, esto se realiza el tercer domingo de junio. En el caso que se presente segunda vuelta, las elecciones se desarrollarán con la logística empleada en la jornada del 30 de mayo. Lo único que cambia es la tarjeta electoral, en la cual solo se tendrán en cuenta los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta y se mantendrá el mismo número de sorteo y la misma posición de la tarjeta que tuvieron en la tarjeta, en la primera tarjeta. Si se presenta segunda vuelta, queda bajo facultad del Registrador Nacional del Estado Civil la participación de los jurados de votación que prestarán sus servicios el 30 de mayo o la realización de un nuevo sorteo para que estos sean reemplazados. Volvemos nuevamente a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Sería saber cómo se fija el calendario electoral para las elecciones presidenciales y desde qué fecha se fija el calendario para el público.
Bueno, cuando la gente quiere acceder a este calendario, ¿cómo lo deben hacer? Bueno, aquellos ciudadanos que forman parte del equipo de trabajo de campaña de los candidatos y a los demás actores del proceso electoral pueden acceder al calendario electoral a través de la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduría.gov.co. También lo pueden hacer a través de los medios publicados por la Registraduría Nacional como folletos que los encuentran en todas las sedes de la Registraduría Nacional. Y también aparece publicado en el Diario Oficial. Bueno, ¿y para las modificaciones de inscripción de candidatos también se fija un plazo? Sí, el calendario electoral contiene a su vez 2 fechas de modificación de candidatos inscritos. La primera para aquellos candidatos que no hicieron parte de las consultas populares celebradas el 14 de marzo de 2010, cuya fecha es el 19 de marzo. Y para los que sí participaron en estas consultas concurrentes con la elección del Congreso de la República el 12 de abril de 2010. Y si un candidato quisiera renunciar a ser candidato a la presidencia, ¿también tiene como un periodo establecido o uno puede renunciar el día antes? Pudiera hacerlo dentro de estos periodos de modificaciones y así evitar que su nombre, fotografía y logo símbolo figure en la tarjeta electoral. Bien, pues de esta manera llegamos al final de una emisión más de Registra TV. A nuestros panelistas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Con mucho gusto, un gusto. Y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.